Vamos a ver hoy el tema de respuesta inmune a virus, respuesta inmune y resistencia a virus. Primero vamos a recordar los tipos de inmunidad que tenemos. Acuérdense que a nosotros nos gusta clasificarlos principalmente en inmunidad innata y adaptativa. Y cada uno va a estar representada por diferentes tipos de células, ¿no? Y diferentes tipos de agentes también, como los anticuerpos. Y algunas de estas sirven también de enlace porque tienen participación como parte de la respuesta innata y también como parte de la respuesta adaptativa, ¿no? Que serían estas, las células T y las natural killer. Vamos a ver ahorita, vamos a repasar estas, aunque ustedes recuerden que esto ya lo vieron. También tenemos dos clasificaciones dentro de estas respuestas, y la primera sería la respuesta humoral y la otra la respuesta celular. Este cuadrito a mí me gusta mucho porque simplifica mucho las funciones. Entonces, dependiendo del tipo del microorganismo, se va a ir hacia la utilidad de una inmunidad y la otra. Obviamente siempre queremos que trabajen en conjunto, ¿no? Las dos inmunidades, pero siempre va a ser más útil una que otra. Aquí nos están hablando al principio de la humoral y nos habla de microorganismos extracelulares. La inmunidad celular, por el contrario, habla más bien de microorganismos intracelulares, o es más efectivo con microorganismos intracelulares. ¿Cuáles son los virus? Recuerden que los virus tienen los dos estados. Son microorganismos extracelulares antes de infectar e inmediatamente después de ser liberados, pero su parte activa, ¿no?, la tienen dentro de la célula. Entonces, también tienen una fase intracelular, que es en la que realmente están llevando a cabo una función biológica, ¿no? ¿Cuáles son los linfocitos principales que responden? Obviamente esto está súper simplificado. Para la respuesta humoral tendremos a los linfocitos B, y para la celular tenemos a los linfocitos T cooperadores y a los citotóxicos. Ahora, en cuanto a los mecanismos efectores, tenemos a los anticuerpos. Esos son los mecanismos efectores de la respuesta humoral. Son producidos y estos se van a unir a los antígenos que están en la superficie de las partículas virales, y ya sea de dos maneras: los marcan para fagocitosis o los van a neutralizar. Recuerden que nada más se puede neutralizar un virus si se hace esta unión antígeno-anticuerpo en los sitios de unión a la célula. Ajá. Si se tapan las llaves de entrada que los virus utilizan para entrar a la célula. Si se agregan en cualquier otra parte de la proteína o cualquier otra parte del virus, si se marcan, son una especie de bandera para el sistema inmune, pero ese virus no va a estar inactivado. ¿Ok? En la inmunidad celular tenemos que, vamos a tener las funciones de los linfocitos T cooperadores, que más bien van a ser reguladores y que levantan la respuesta, y vamos a ver más adelante que también dirigen hacia dónde va la respuesta, si se va a cargar más la inmunidad celular o hacia inmunidad. Y a los linfocitos citotóxicos, que lo que van a hacer es básicamente eliminar a las células que estén infectadas. Obviamente no son las únicas células que van a hacer esto, pero en este ejemplo nos la ponen así. Ahora, ¿cómo se inicia la respuesta? Cuando un virus ingresa a la célula, se van a disparar diferentes señales de emergencia, ¿no? Estas señales de invasión viral. La principal y la más característica en las infecciones virales es la presencia de RNAs de doble cadena. Recuerden que esto es algo que la célula nunca debe tener a menos que esté siendo infectada por un virus. Entonces, esto es obviamente completamente extraño y ajeno a la célula, y es justamente la señal principal que comienza todas las cascadas de defensa. También hay otras, presencia de ciertas proteínas virales que son detectadas por receptores intracelulares. Y, por ejemplo, secuencias de DNA que no está metilado. Recuerden que el de nosotros lo está. Nuestro RNA está metilado. Y algunos RNAs que son generados por virus o genoma viral en RNA no está metilado. Entonces eso también es una señal de
alarma. Pero recuerden, la principal es el RNA de doble cadena. Una vez que se detectan estas primeras señales de invasión, vamos a tener, obviamente, comenzar estas cascadas de señalización. De aquí la principal enzima que va a desencadenar la mayoría de estas cascadas es la PKR, que está aquí. Esta enzima, de hecho, se llama proteína sinasa dependiente de ARN de doble cadena. ¿Ok? Así de importante es la presencia y la detección del RNA de doble cadena. En este esquema, nosotros tenemos justamente el RNA de doble cadena aquí afuera en el espacio extracelular, pero también puede ser detectada dentro de los endosomas. Y fíjense que también nos están esquematizando a los receptores que están en los endosomas, o sea, hacia el interior del endosoma, viendo que hay de chismosos dentro del endosoma. Y justamente van a detectar diferentes ácidos nucleicos de diferentes morfologías. Y una vez que son detectados, obviamente no se tienen que aprender cuáles son los receptores ni cuáles son los mensajeros, excepto el PKR, se va a desencadenar las respuestas, ¿no? Obviamente aquí nos enseñan algo muy importante, que es la detección del RNA de doble cadena que activa la PKR y que esta flechita, que más bien no es flechita, es como una señal de paro en rojo que nos ponen aquí, que está parando el factor de transcripción F2 alfa. Ahora, ¿a qué nos llevan todas estas señales? Vamos a tener diferentes, dependiendo de cada una de estas señales y dependiendo de cada una de estas vías, vamos a tener diferentes respuestas por parte de la célula, pero una de las principales va a ser la apoptosis, la inducción de apoptosis. Recuerden que esto es la muerte celular programada. Muchas veces no llega a realizarse justamente porque el virus va a contrarrestar estas señales y a evitar que la célula entre en apoptosis. Pero la apoptosis es una de las primeras acciones de defensa que tienen las células. A lo mejor les suena al revés porque la apoptosis es la muerte celular. Entonces, ¿cómo es que la célula se destruye y esto se ve como una fuente de defensa? Estamos hablando de fuente de defensa para el resto de las células. Si la célula muere, esto básicamente pararía también el ciclo viral que está comenzando en su interior, se pararía y no tendríamos el inicio de nuevas viriones de progenie que contagien a los vecinos, digamos, ¿no? Que infecten a las células que están inmediatamente a esta célula infectada y se neutralizaría este peligro. Y recuerden que entonces se formarían los cuerpos apoptóticos y estos son fagocitados por los macrófagos. Y así, en teoría, en una manera muy simplificada, se neutralizaría esta amenaza para el animal. Otra de las formas de defensa sería la activación y reconocimiento por parte de células que son las natural killers. Recuerden que estas también son parte del sistema innato. Van a generar perforinas y grancinas, estas las liberan hacia la célula que no pasó, digamos, el control de calidad. Estas van a perforar la membrana y van a generar la muerte celular de la célula infectada, obviamente. Entonces, recuerden, esta es la célula NK y va a tener diferentes receptores de reconocimiento para ver si alguna célula tiene alguna anormalidad. Y dentro de estas, la principal va a ser detectar las moléculas mayores de histocompatibilidad. Justamente en este tipo de moléculas, ustedes aprendieron que también es si tiene cualquier anormalidad la célula, ¿no? Pero también se puede observar si están siendo infectadas por un virus porque los antígenos que van a presentar van a ser justamente antígenos virales. Entonces, de esta manera son reconocidos por las células NK y la célula pasa a ser eliminada. Esto es igual un esquema de más o menos lo mismo. La eliminación dependiente de grancinas o de ligandos que activan la muerte celular.
Luego, otra de las formas de defensa, igual de las principales, es la generación de interferones. De nuevo, la generación de interferones no es para la célula que está infectada. Es algo que generan las células para avisar a las células vecinas. Y es de igual para frenar la infección hacia las células vecinas. Entonces, vamos a tener diferentes tipos, pero el principal que vamos a ver ahorita son los interferones tipo 1, que serían los alfa y beta. No es que los otros no sean importantes, pero la principal actividad antiviral es por parte de los interferones tipo 1. Es muy rápido, comienza en horas después de que la célula se infectó. ¿Y cuáles son las funciones? Tiene muchas funciones, vamos a ver nada más las principales. Primero, va a aumentar la expresión de las moléculas mayores de histocompatibilidad y también de las natural killers. Pero sobre todo, la parte principal es que inhiben la síntesis de proteínas virales. Vamos a ver ahorita cómo lo hacen. Cuando inhiben la síntesis de proteínas virales, obviamente esto impide que se genere ningún virión de progenie, porque obviamente necesitas proteínas para formarlos, ¿no? Entonces, al parar este paso, simplemente se detiene el ciclo viral. También tiene otras funciones como si detecta RNA de doble cadena, este se deshace, tiene función de cortar los RNAs de doble cadena. Y también inhibe la transcripción justamente del RNA mensajero viral. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí tenemos una célula, aquí en esta esquinita, que justamente está generando interferón. Ajá, y está mandando esta señal, que son estos puntitos, hacia las células vecinas. Las células vecinas detectan esta señal y van a comenzar a activar genes para la síntesis justamente de PKR y de otra enzima que es la 2,5-oligoadenilatosintetasa sintetasa. Recuerden que la PKR ya la vimos y justamente es activada por el RNA de doble cadena. Dentro de esta célula, entonces, lo que está pasando es que estas, como llaman, proteínas antivirales, que serían generadas por parte de la PKR y la 2,5-oligoadenilatosintetasa, se van a quedar en el interior de las células de forma inactiva, ¿sí? Hasta ahorita esta célula nada más está de guardia y se está preparando, pero todavía no recibe como la señal final. Esto que tenemos aquí es un virus en este esquema. Y entonces esta célula se ve infectada, digo, es cuestión de tiempo porque una célula vecina que le mandó esta señal de interferón estaba siendo infectada, entonces generó los viriones que infectaron a esta. Y entonces una vez que se internaliza el virus, la presencia del RNA de doble cadena activa entonces a la PKR y a la 2,5-oligoadenilatosintetasa. Entonces estas proteínas ya en el interior de la célula que se estuvieron preparando y acumulando, finalmente se activan. ¿Y qué pasa? Tanto la PKR como la 2,5-oligoadenilatosintetasa van a inhibir la síntesis proteica en esta célula que acaba de ser infectada. Entonces, ¿qué pasa? La célula dice, se cierra todo, no puedo producir ninguna proteína, todo el RNA se deshace. ¿Qué pasa? Obviamente esta célula va a terminar muriendo porque pues, la célula también necesita conseguir sus propias proteínas, ¿no? Y también necesita mandar sus propios mensajeros y todas esas señalizaciones se están parando. Entonces también tenemos este estado antiviral acompañado de muerte celular, como ya habíamos visto varias veces, no hay regreso una vez que una célula es infectada. El resultado va a ser a la larga a largo o a corto plazo la muerte celular. Pero al menos esto se hizo en un inicio del ciclo viral. Por lo tanto, no hubo ya producción de viriones de progenie y la infección se está quedando contenida nada más en estas células y se está evitando que se propague la infección. ¿Qué es el estado antiviral que generan los interferones? De nuevo, la proteína, la PKR, igual desencadena y actúa sobre el RNA de doble cadena, interrumpe la síntesis proteica y va a inducir la señalización para apoptosis. Y la 2,5-oligoadenilatosintetasa va a activar algo que nosotros llamamos la RNasa L. Se me traba la lengua. ¿Qué hace? Así con el nombre lo indica, va a actuar sobre la RNA y es un asa, o sea que la va a deshacer. Es una enzima
que detecta el RNA y deshace el RNA, incluidos todos los RNAs mensajeros, tanto virales como celulares. ¿Qué tiene de resultado entonces estas dos proteínas? Que no haya forma de que el virus continúe con su ciclo de replicación. Entonces aquí tenemos igual la cadenita de señalización por interferón. Vamos a tener expresión de las dos enzimas, PKR25, se activa la RNasa y se activa igual la PKR junto con otros sustratos. La RNasa pues se va a ir en contra del RNA mensajero. Si no hay RNA mensajero que mande una instrucción hacia los ribosomas, entonces no va a haber síntesis de proteínas porque no estaban recibiendo la instrucción. Entonces se inhibe la síntesis proteica y se bloquea la replicación viral. Por otro lado, la PKR va a actuar sobre factores de transcripción como la IF2-alfa, que en un estado normal va a estar con un grupo fosfato. Esto genera la inhibición de la síntesis proteica, igual la replicación está bloqueada. Pero ¿qué pasa? Algunos virus, aquí nos ponen el ejemplo del herpes simple tipo 1, tiene una proteína que es una fosfatasa, 1-alfa. ¿Qué hace? Esta fosfatasa va a robar este grupo fosfato y vuelve a activar entonces a este factor de transcripción EIF2-alfa. Queda activo otra vez, entonces la actividad de la PKR se ve anulada en caso de que sea infectada por este virus de herpes virus simple tipo 1, y entonces se reactiva la proteína, la síntesis proteica, y entonces volvemos a tener replicación viral. Entonces, estos son los estados principales que van a evitar que el ciclo viral tenga éxito, pero justamente estamos viendo en este ejemplo que los virus ya han evolucionado para contrarrestar esto y acallar estas señales para poder continuar con su ciclo viral. Aquí tenemos los principales tipos de interferones y de interleucinas. Factor de necrosis tumoral igual está aquí, y sus efectos primarios. Y como vemos aquí, igual, interferones de tipo 1, que serían los alfa y los beta, efectos antivirales y de citotoxicidad por parte de las NKs y la inducción de complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1. Ahora, hasta ahí, eso fue la respuesta inmune. Vamos con la inmunidad adaptativa. En la inmunidad adaptativa tenemos dos componentes principales, es decir, dos vías por las cuales la inmunidad adaptativa se puede dirigir. La primera es contra las partículas virales, es decir, de este cassette de proteínas que está protegiendo el genoma. Y la otra es irse en contra de las células que ya fueron infectadas. Contra las partículas virales, ¿cuáles son los principales mecanismos? El mecanismo de neutralización, aglutinación viral, es decir, igual formar estos cúmulos de viriones que ya son inutilizables porque justamente están aglomerados, o activar la fagocitosis de estas partículas. Por otro lado, sobre las células, vamos a tener como efectores a los linfocitos citotóxicos y al complemento. Y obviamente estas pues van a atacar a las células, van a detectar cuáles son las células que son infectadas y las van a eliminar. Y estos dos componentes, pues tendríamos ya a la defensa adaptativa. Aquí lo primero, y es algo muy importante que se tiene que aclarar, es qué es un anticuerpo neutralizante y qué es un anticuerpo no neutralizante. Recuerden que los anticuerpos son extremadamente específicos a nivel de antígeno, ¿sí? De péptidos. Entonces, tú puedes generar con una sola proteína y más con toda una partícula viral entera, muchos tipos de anticuerpos. Algunas proteínas, según su tamaño o estructura, podrían ser más inmunogénicas que otras, pero siempre va a haber una respuesta. De algunas de estos anticuerpos que se van a generar después de la exposición a todas estas proteínas muy diferentes que forman parte de toda la partícula, algunos de estos anticuerpos se van a ir en contra de los péptidos de entrada, es decir, de las proteínas que el virus usa para hacer el ligando primario con la célula y poder infectar a la célula.
Y únicamente estos anticuerpos van a ser los anticuerpos que consideramos neutralizantes. Ajá, son los que inutilizan al virus para poder infectar a la célula. Y aquí tenemos esquematizados ambos tipos. Aquí es la acción directa del anticuerpo, aquí tenemos el anticuerpo que justamente, nos lo ponen aquí muy claro, se está pegando a las proteínas de entrada de este VIH. Se están quedando justamente aquí, ¿no? Y por lo tanto, esto es lo que pasa. Después, este virus ya quedó inutilizado, quedó neutralizado. Y estos anticuerpos justamente están llamando la atención de esta célula efectora para decir, hey, aquí esto es algo que tienes que encargarte tú, tienes que fagocitarlo porque nosotros estamos aquí pegados y nuestra función también es como llamar tu atención para que agarres esto, ¿no? Aquí. Y el virus está completamente neutralizado, entonces de todos modos, aunque no esté fagocitada, este virus ya no va a poder infectar a nadie. Aquí abajo, entonces, tenemos el ejemplo de los anticuerpos no neutralizantes. Si se fijan, estos están en otro sitio de las proteínas, que incluso nos ponen en rojo. Ajá. ¿Cuál es la función de estos anticuerpos? ¿Son inútiles? No, no son inútiles. No neutralizan al virus. Este virus todavía podría pegarse a una célula y todavía podría infectarla. Pero ¿qué pasa? Las células efectoras justamente también van a detectar estas uniones y estos anticuerpos y van a decir, de aquí soy, esto lo voy a fagocitar, y de esta manera también eliminan este peligro, aunque no sea un peligro neutralizado. Ajá. La fagocitan y listo. Hasta ahí terminaría el problema, ¿no? En ese sentido. También recordemos que aquí abajo tenemos el esquemita de una célula infectada que está expresando las proteínas virales. Ajá, y por lo tanto está siendo detectado por también anticuerpos. Entonces la célula efectora también está detectando esta unión y está diciendo, esta célula está aquí infectada. Entonces en este caso de que esta célula, por ejemplo, fuera una célula NK o más bien citotóxica, porque las NK no responden a este tipo de señales, sería neutralizada también por estas células citotóxicas. Ajá. Entonces los anticuerpos no neutralizantes no son completamente inútiles, pero sí, sí tienen una función importante. Ahora, diferentes tipos de anticuerpos, recordemos que hay diferentes tipos de globulinas y que son producidas por diferentes células y que también podemos encontrarlas en más abundancia en ciertos tejidos y en ciertos sistemas. Eso es nada más para que lo revisen. Bueno, de aquí nada más quisiera como remarcarles las IgAs, que son producidas por el intestino y por las vías respiratorias. Esta característica es principalmente importante para virus que justamente se transmiten por vía respiratoria. ¿Por qué? Porque al tener IgAs, esas IgAs podrían neutralizar al virus desde el momento de la entrada y entonces se podría evitar una infección, o sea, el inicio de la infección. Este es otro ejemplo de las funciones de los anticuerpos neutralizantes. De nuevo aquí, este es un anticuerpo neutralizante que se está pegando a la proteína de entrada y está protegiendo a las células. Este virus ya no va a infectar. Y esta es una célula infectada. Igual, aquí tenemos anticuerpos neutralizantes. Este representa otra proteína que está en cuadrito. Y esto dice, es un anticuerpo no neutralizante, pero ¿qué pasa? De todos modos sirve para las funciones de señalización. Ajá. Entonces igual pueden marcar esta célula para provocar la lisis, la inhibición de la replicación viral y la inhibición de la transmisión de los virus célula a célula. Principales células que van a llevar a cabo todas estas funciones. El linfocito B, que ya vimos ahí en conjunto con la estimulación de los virus y el reconocimiento de los antígenos, va a diferenciarse a célula plasmática, producir los anticuerpos. Entonces vamos a tener por parte de estas células, de estos linfocitos, la generación de los anticuerpos, tanto neutralizantes como no neutralizantes. Luego tenemos a la célula CD4 o helper.
A ver, me mandan una pregunta. Entonces, ¿una célula infectada puede tener los dos anticuerpos? No digamos tener, puede unir, los dos tipos de anticuerpos pueden unírsele dependiendo del tipo de proteínas que ella está expresando en su superficie, claro que sí. Y de hecho, o sea, por ejemplo, aquí nos simplifican mucho esto, por ejemplo, ¿no? Siempre nos ponen como, estos son neutralizantes y son de un color y te los esquematizamos aquí. Y luego estos van a ser neutralizantes, son de otro color y te ponemos aquí otro dibujo, pero en la realidad, esta partícula viral tiene muchos tipos de proteínas, ¿no? Tendría todos los tipos de proteínas en su superficie y tendría agregados todos los anticuerpos que tengan lugar, ¿no? Entonces esto estaría atascado de anticuerpos, no sería como nada más uno así bonito en línea con todos los demás. Ajá. Esta partícula viral estaría neutralizada por estos anticuerpos, pero además también estaría señalizada en otras partes de su superficie por anticuerpos que no sean neutralizantes, dependiendo de los péptidos que esté expresando y que tenga en su superficie. Incluso cuando estamos analizando ya plasma de animales que sobrevivieron a algún tipo de infección viral, podemos encontrar anticuerpos incluso para las proteínas internas, que en teoría nunca estarían expuestas en un espacio extracelular porque están protegidas por las externas, ¿no? Entonces, estas proteínas pequeñas que vemos aquí, incluso esas, también van a desencadenar una respuesta inmune y formación de anticuerpos. Ajá. ¿Qué tan útiles sean en un sistema in vivo? Probablemente no sean muy útiles más que igual y para marcar células infectadas en caso de que esas proteínas sean expresadas en la superficie externa, ¿no? Pero el sistema inmune no sabe cuáles van a ser útiles y cuáles no. Tiene un estímulo y va a producir según el estímulo. Ok. Entonces, sí, buena pregunta. Luego, tenemos a los CD4 y estos igual vamos a tener una presentación de antígeno, generación de citocinas. ¿Y cuáles van a ser las funciones de estas? Vamos a tener activación de los macrófagos y de las células fagocíticas. Vamos a tener inducción de citocinas proinflamatorias, que eso también es muy importante, y también estimulación justamente de la célula pasada, los linfocitos tipo B. Entonces, los linfocitos helper, los CD4, también van entonces a estimular y a levantar el ánimo de todos y decir, a ver, todos, actívense. Y vamos a tener entonces estos efectores. Y ahorita vamos a ver otra función muy importante justamente de la CD4. Ajá. Y por otro lado tenemos a las más agresivas de todas, que son las citotóxicas, así como su nombre lo indica, y son tóxicas. Igual vamos a tener una presentación de antígeno y estas células van justamente a buscar estos péptidos que le fueron presentados. Entonces, esto representa una célula, ya sé que está en cuadradito y es medio raro, pero esta es una célula infectada, aquí tenemos el virus, y aquí esta célula está expresando estos péptidos virales, ¿sí? Imagínense como en estos programas como medievales, cuando atacan un castillo, finalmente ya cae y llegan los malos o los buenos o los que están invadiendo y tiran las banderas de la otra familia y levantan el símbolo de la familia que ahora está en ese castillo. Esto es lo mismo, es como si fuera una señal de quién está al mando prácticamente. Entonces la célula normalmente va a presentar antígenos propios que en un ciclo celular normal lo hará, y normalmente, por ejemplo, serán en los complejos mayores de compatibilidad será un epitopo propio, ¿no? En el caso de que esté infectada, estos epítopos no serían propios, serían también de algunos de origen viral. Pero también en su superficie pueden tener expresión de proteínas directas del virus, como son las proteínas de fusión, que ya vimos que se expresan en la superficie celular, en la membrana, justamente para que al momento de salir por gemación, estas proteínas salgan ya insertadas en la envoltura viral, en la nueva envoltura viral. Entonces, en general, las células van a expresar este tipo de proteínas y van a ser también detectadas por las células citotóxicas. ¿Y cuál va a ser el efecto? Que esta célula va a ser eliminada. Ahora, dentro de la CD4,
Estas van a detectar o van a interaccionar con los complejos mayores de histocompatibilidad de tipo 2 y van a sintetizar citocinas y otro tipo de factores que vamos a ver más adelante también cuáles son. Entonces, dentro de las células CD4 o T-helper, primero tenemos algunas que no van a ser diferenciadas y según el estímulo de interleucina al cual estén expuestos, se van a diferenciar en TH tipo 1 o TH tipo 2. ¿Por qué es importante esto? Porque las TH tipo 1 van a generar diferentes tipos de citocinas a los que están generando las TH2. Las 1 generalmente van a generar la estimulación por parte del interferón gamma. Y las otras los tipo 2 por la interleucina 4, 5 y 13, principalmente. Muchas otras más, pero simplificados serían estas. ¿Cuál es el efecto de estos? Van a estimular y a retroalimentar a diferentes tipos de células. Y esto es lo que dirige el tipo de respuesta que tenemos. Entonces, en caso de que tengamos una estimulación mayor de interferón gamma, vamos a tener al mismo tiempo estimulación de las células citotóxicas y de los macrófagos, y por lo tanto la respuesta se va a ir más allá, se va a cargar más hacia el lado de una respuesta celular, que sería más importante en, por ejemplo, un caso de infección viral, porque los virus van a estar dentro de las células y por lo tanto, si no tienes una respuesta celular que esté eliminando estas células infectadas, el control de la replicación viral pues va a ser muy pobre. Por otro lado, las células de tipo 2, los helper tipo 2, estimularán más a los linfocitos Tito B y los eosinófilos. Y entonces la inmunidad se cargará más hacia una respuesta humoral. Aquí tenemos el mismo ejemplo, pero expresado de diferente manera. Estas TH0 serían las naive, ¿no? Las no diferenciadas, y aquí ya las tenemos diferenciadas en 1 y 2. Y aquí nos dicen, en un patógeno intracelular, la respuesta iría más hacia el lado de las TH1. Las TH1 entonces van a estimular la respuesta celular por parte de los linfocitos citotóxicos y las NK, y también van a activar a los macrófagos, y toda esta respuesta entonces, ¿qué nos da? Una respuesta celular. Por otro lado, si el patógeno es de forma extracelular, tenemos a las TH2 que van a estimular a los eosinófilos, y a la diferenciación en células plasmáticas para tener producción de anticuerpos y de una respuesta más humoral. Obviamente, la respuesta ideal sería una fuerte respuesta celular, pero también una fuerte respuesta humoral. Ninguna infección debería estar como solamente dependiendo en una sola respuesta. Ahora, ¿qué hacen las células citotóxicas? Ya vimos las helper y ya vimos que hacen los anticuerpos, entonces ahorita vamos con las citotóxicas. Estas, como su nombre lo dice, van a destruir a las células infectadas, van a liberar perforinas y esto va a crear poros en la célula infectada y vamos a tener entonces la lisis celular. Ahora, esto es muy importante sobre todo cuando los virus en sí están evitando que la célula entre en apoptosis y no son virus líticos. Recuerden que este tipo de replicación dentro de la célula es muy discreta, intenta no llamar la atención, no generar un gran daño tisular para que entonces pase desapercibido y se generen constantemente viriones de progenio. A lo mejor la tasa de producción viral no es muy alta, pero esta estrategia, digamos que va más bien a largo plazo. Incluso podrían generar latencia. Entonces, generalmente en los virus no citopáticos es muy dependiente de este tipo de respuesta para poderlas controlar, porque las células quedan vivas demasiado tiempo y están produciendo un montón de viriones durante todo este tiempo que todavía logran sobrevivir, ¿no? Pero ¿qué pasa? En estas células, incluso en los virus no citopáticos, sí van a expresar antígenos virales. Y entonces estas células son las que van a reconocer justamente estas células que están pasando por una infección que no llama mucho la atención, pero que sí estaban dando este tipo de señal que es más discretillo, ¿sí?
para justamente ser eliminadas. Ahora, esta es la respuesta por parte de la célula. Esto es mucho de esto lo vieron en Inmuno. Ahora vamos ya a lo bueno. Esta parte es qué hacen los virus para evitar todas estas respuestas. Y es que obviamente pues, los virus han coevolucionado con este tipo de respuesta y ha sido una especie de carrera armamentista en contra del sistema inmune. Y el sistema inmune generalmente no es muy bueno, el sistema inmune no nos cae bien. Obviamente lo digo yo porque soy viróloga y estoy peleada con los inmunólogos forever. Pero, ¿qué hacen los virus? Obviamente los virus van ganando, digamos, la carrera evolutiva, porque ellos tienen ciclos de replicación tan rápidos que, sobre todo para un sistema vivo de manera eucariote, jamás vamos a poder evadir o ganar esta carrera evolutiva, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los virus? Bueno, la primera arma que tienen los virus sería la herramienta de la mutación. Esto obviamente no es algo que los virus hagan, recuerden que los virus no hacen nada, ¿no? Simplemente los virus van a hacer lo que los virus hacen, que es formar los ligandos, infectar a las células y generar su respuesta y propagar la información que tienen. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esta información sale mutada, sale modificada. Esto es obviamente algo al azar. Habrá algunas partes de los genomas virales que tienden a mutar más que otros. Hay diferentes motivos para esto, pero muchas de estas mutaciones no van a llevar a ningún lado. Incluso muchos mutantes virales son mutantes letales, que quiere decir, o defectivos, que quiere decir que no van a poder tener progenie. Pero no importa. Con millones y millones de estos errores, con una mutación que dé una ventaja para evadir a la respuesta adaptativa o para mejorar la propagación del virus y darle una ventaja, ya fue un éxito evolutivo. Y una de estas mutaciones justamente sería la variación antigénica, que es que después de que ya se generó toda esta cascada para detectar a los antígenos virales y para poder detectarlos y controlarlos, el virus muta, cambian estos antígenos, esta secuencia de antígenos, y ahora los anticuerpos neutralizantes ya no pueden reconocerlos. Y entonces, ¿qué pasa? Esta respuesta se vuelve inútil. Otra forma sería la generación de latencia. El virus decide mejor no llamar la atención. De nuevo, estoy generando o estoy dándoles una acción a los virus para simplificarlo, pero recuerden que los virus no están tomando ninguna decisión. Forman latencia. ¿Qué pasa durante la latencia? Durante la latencia no hay generación de proteínas virales. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber generación de proteínas virales, los antígenos no están siendo expresados, entonces no hay diferencia entre una célula infectada o no infectada, al menos que las células efectoras del sistema inmune puedan detectar. Y por lo tanto, es una forma de evasión. A lo mejor pudieron controlar a las células que estaban bajo un proceso activo, pero las células que están en latencia pasan desapercibidas y entonces es una forma para que el virus se quede dentro de estas células y vuelva a activarse en un caso, por ejemplo, de inmunosupresión. La otra es la destrucción de las células inmunes, que de hecho hay virus que van a atacar directamente a las células inmunes y se van a replicar en ellas. Otra es por medio de proteínas ya dentro de su ciclo de replicación, es evitar el procesamiento de estos antígenos y que se presente. Otra que ya habíamos visto un poquito de esto es evitar que la célula muera, evitar la lisis celular o incluso la apoptosis. Entonces vamos a verlas más profundamente. Primero recordemos que hay virus citopáticos y virus no citopáticos. Los virus citopáticos, como vimos, van a provocar mucho daño al tejido. Van a provocar la muerte celular por medio probablemente de lisis. Esto va a provocar que todo el contenido celular salga. Esto va a provocar mucha inflamación, daño al tejido. Y obviamente
la generación de inflamación, pues, ¿qué va a hacer? Va a llamar a todas estas células efectoras y entonces vamos a tener ahí la infección controlada, ¿no? En teoría. Por otro lado, los virus no citopáticos son más discretos, de nuevo, y la respuesta que generan va a ser muy baja o incluso ineficiente. ¿Por qué? Porque justamente no están teniendo este proceso tan llamativo de producir tantas proteínas, de generar la lisis celular, que todo salga regado por ahí. No, al contrario, estos virus van a ser generados, generalmente van a ser liberados por gemación, de una forma que no mata a la célula, ajá, y la respuesta entonces no se va a despertar de tal manera como lo haría con los virus citopáticos. Entonces, esa es una forma de evitar la respuesta del sistema inmune. Ajá, que la replicación no sea terminando en lisis, ajá, sino que sea por parte de virus que no dañan a la célula, los virus no citopáticos. La otra forma es la de variación antigénica. Los virus pueden mutar las secuencias que codifican para los epítopos reconocidos por tanto las células T como las células B. Entonces, estas células ya están buscando a estos epítopos específicos, ¿no? Ya se levantó toda una cascada inmune para generar justamente estas células y saber hacia dónde buscan específicamente para esta infección viral, y el virus muta. Entonces, estas células que ya se prepararon, las células T y las células B, que están buscando estos epítopos de antes, ya no van a servir de nada, no van a encontrar nada, y se tiene, en cambio, que volver a levantar toda la respuesta para estos nuevos epítopos. Ahora, eso puede pasar que los anticuerpos que ya estuvieron producidos por las células puedan reconocer o no a los epítopos de la nueva variante. En el peor de los casos no lo reconocen y sería como si fuera casi una primera infección. Ajá. ¿Cuál es el ejemplo más obvio de esto? El virus de influenza. El virus de influenza tiene, a lo largo del tiempo va a ir acumulando pequeños cambios y estos cambios pueden caer justamente en los sitios de uniones para los anticuerpos neutralizantes. Si estos epítopos cambian, entonces los anticuerpos que tú generaste el año pasado cuando te dio influenza no te van a proteger para la cepa de este año porque ya mutó. Y también tenemos dentro del virus de la influenza los cambios mayores que se llaman los cambios menores drift o deriva genética y los cambios mayores shift o cambio genético. Los cambios menores pasan todo el tiempo y es justamente la razón por la que nos tenemos que vacunar cada año. ¿ja? Son cambios menores que se van acumulando. Los cambios mayores o el cambio antigénico, esto realmente genera otra cepa, otro tipo de virus de influenza. Ajá. ¿Y qué pasa? Aquí es cuando tenemos la aparición de nuevos brotes pandémicos por el virus de influenza. Esto ocurre todos los años, la deriva antigénica, y como vemos, siguen estas proteínas en este esquema del mismo color, pero están un poquito cambiadas. Ajá. Por el otro lado, en el cambio antigénico tenemos diferentes cepas que están mezclando y intercambiando sus proteínas de superficie, que en el caso de influenza serían las proteínas de hemaglutinina y de neuraminidasa. Están cambiando y así es como se forma una nueva variante o una nueva cepa viral. Básicamente eso es lo que pasa. A mí me gusta mucho este ejemplo de que los virus básicamente se disfrazan, ¿no? Están cambiando constantemente para que los policías, que serían las células T y B, no los reconozcan. Luego, otra forma. Ya vimos que hay algunas células que buscan y reconocen a los complejos mayores de histocompatibilidad. Ven que todo está en orden en este complejo y siguen su camino. Y si ven alguna anormalidad, provocan la muerte celular. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues evitar que la célula genere los complejos mayores de histocompatibilidad nuevos que van a estar expresando epítopos epítopos virales. Ajá. Entonces, algunos virus generan un antagonismo de la expresión de los complejos mayores de histocompatibilidad, evitan que se procesen y que se expresen, y entonces no va a poder haber una presentación. Un ejemplo justamente es el virus de la enfermedad de Marek, que es un herpes virus, y justamente evita la expresión de los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1.
Estas son otras vías por las cuales evitan esta presentación, pueden interaccionar y hacer interferencia con el complejo transportador TAP, o interfieren en las vías justamente en las cuales se van formando poco a poco estos complejos antes de ser expresados. Otra sería la evasión por la respuesta de las células NK. Ahora, tengo una pregunta aquí. Lo de la variación antigénica es como la inmunidad cruzada. ¿Son conceptos que no son lo mismo? Están relacionados en el sentido de que ambos dependen del reconocimiento de anticuerpos. La variación antigénica es un cambio en la proteína viral. La inmunidad cruzada dependería un poco de qué tan variable es esta, o de qué tan grande es esta variación antigénica. La inmunidad cruzada es el reconocimiento de varios tipos de virus por parte del mismo anticuerpo, hagan de cuenta. Entonces, ¿cómo sé que yo tengo antigenicidad cruzada en mi virus 1, 2, 3 y 4? ¿No? Sí, inventamos un virus. El virus X tiene 4 tipos, ¿no? Que están clasificados porque su genoma es diferente uno del otro, o se replican en diferentes animales, por ejemplo, eso podría pasar. ¿Y cómo sé si tienen antigenicidad cruzada o no? Yo tengo un tipo de anticuerpo que reconoce a uno. O sea, este anticuerpo yo lo saqué de un animal, lo purifiqué, es solamente un tipo de anticuerpo, y sé que neutraliza a mi virus tipo 1. ¿Qué hago? Pues voy a hacer una prueba, justamente la prueba que vimos la clase pasada, la prueba de neutralización, excepto que en lugar de hacerla con el primer virus, que ya sé que neutraliza, lo voy a hacer con los otros 3. ¿Qué pasa? Yo hago mi desafío de mis virus 1, 2, 3 y 4 con estos anticuerpos que fueron generados por el tipo 1, los expongo, los dejo ahí media hora y luego esta mezcolanza de virus con anticuerpos la voy a pasar al sistema hospedador y a ver qué pasa. En caso de que yo a la semana siguiente vea mis células, están todas hermosas, preciosas, sin efectos citopáticos, ¿cuál es la conclusión a la que llego? Que el virus que yo puse y que expuse en estas suspensiones, sí fue neutralizado por estos anticuerpos. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Estos virus, el 1, 2, 3 y 4, tienen antigenicidad cruzada, porque los anticuerpos que genera un tipo están protegiendo también contra las otras variantes virales, lo que quiere decir que tienen epítopos tan parecidos, de entrada, sus epítopos son casi idénticos, que los anticuerpos no pueden distinguir. Y recuerden que una característica de los virus es que son altamente específicos, pero se parecen tanto que de todos modos sirve y los anticuerpos se pegan y neutralizan a los 4 tipos de virus. Eso sería un ejemplo de inmunidad cruzada o de antigenicidad cruzada, que estos antígenos se parecen muchísimo, que pueden ser reconocidos por el mismo tipo de anticuerpo. ¿Cuál es la diferencia de variación antigénica? Sería realmente algo al contrario. Si en estos virus uno de ellos presenta muchas mutaciones y gran variación antigénica, podría dejar de ser reconocido por estos anticuerpos que reconocen a todos los demás. Y entonces, eso es a lo que llamaríamos que escapa de la unión anticuerpos. Así, ya cambió y entonces se libera de la neutralización por parte, al menos, de este tipo de anticuerpos. Entonces está altamente relacionado, pero en realidad no es lo mismo. Incluso podría ser visto como algo contrario, aunque no es exactamente igual. Y listo. Ok. Entonces, sigamos con la evasión de la respuesta de las natural killer. De aquí tenemos, todo se resume en este cuadrito que tenemos acá, en este dibujo. Recuerden que las natural killer dependen del reconocimiento de lo que la célula infectada o no infectada está expresando por sus complejos mayores de histocompatibilidad. Entonces, aquí tenemos el virus y cómo está interaccionando con cada una, ¿no? Tenemos a los complejos mayores de histocompatibilidad, tenemos a los ligandos activantes
de las células natural killer que están de este lado. Tenemos la generación de citocinas, que pueden ser de este lado o este lado, y obviamente va a estar generando y generando a los virus de progenio. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, en los complejos mayores de histocompatibilidad, el virus puede evitar que se generen o se expresen, y por lo tanto, así como vimos en la diapositiva pasada, y por lo tanto, esta unión, pues no habría este reconocimiento, ¿ok? Por parte de esta célula NK. Por otro lado, algunos virus también generan ciertas proteínas que van a participar como antagonistas de los receptores. Es decir, son complementarios a ciertos receptores, pero en lugar de dejar que los ligandos activantes se junten y que formen esta unión que en teoría activaría a la célula NK para atacar a la célula infectada, están produciendo proteínas que son similares y que bloquean esta unión. Este espacio queda ocupado, y por lo tanto, entonces no tendríamos la activación por parte de estos receptores. Por otro lado, también tendríamos que puede tener una función muy similar, pero soluble, de manera que va a haber ciertas proteínas que anulen o neutralicen la señal hecha o producida por las citocinas. Entonces, están neutralizando, recuerden que las citocinas también son proteínas, y van a añadirse, ocupar este nicho de las citocinas para que nunca llegue el mensaje. También pueden ser antagonistas de los receptores de citocinas, como vemos aquí abajo, debajo del número 4. El caso es que va a ocupar este receptor de citocinas y entonces, cuando lleguen las citocinas verdaderas, este nicho va a estar ocupado. Ahora, esta es una de las formas, un ejemplo de todos los pasos en los cuales los virus pueden participar para evitar la expresión de los complejos mayores de histocompatibilidad. Recuerden que siempre tenemos pues el antígeno que va a pasar por los endosomas y se va a partir en cachitos, ¿no? En epítopos, justamente, y que los complejos mayores de compatibilidad están siendo formados en el interior de la célula para ser expresados hacia el exterior. Entonces van a pasar por toda una vía. Dentro de esta vía, recuerden que pierden su cadena invariante, y esta es reemplazada justamente por un péptido, ¿no? Que en teoría sería el antígeno que es reconocido por las células. Los virus pueden participar desde acá. Aquí nos ponen un ejemplo de un virus herpes que evita justamente que incluso se formen de entrada los complejos mayores de histocompatibilidad, pero también tenemos que en cada paso se puede evitar la expresión. De tal manera que este paso nunca ocurriría y el reconocimiento no se puede dar. Y aquí son unos ejemplos, no se los tienen que aprender, sobre cómo algunos ejemplos de virus participan para evitar la presentación de estos antígenos. Por ejemplo, los adenovirus van a retener a estas moléculas de clase 1 en el retículo endoplásmico, es decir, que no se van a expresar en el exterior de la célula y por lo tanto el mensaje no llega. Otros van a interferir con la presentación antigénica, pero de la clase 2, de complejo mayor de histocompatibilidad. El virus de la inmunodeficiencia induce la endocitosis de las moléculas de clase 1, es decir, se van para adentro, y evita el procesamiento por parte 2. Recuerden que justamente este virus infecta a las células CD4, entonces interacciona tanto con moléculas de tipo 1 como de tipo 2. Y otra sería la modulación de la apoptosis. ¿Cómo evitan los virus que la célula en la que se están replicando entre en apoptosis y les cierre la fábrica de virus? Entonces, si esto pasa muy temprano en el ciclo viral, pues esto limita el número de viriones que se van a generar, incluso se podrían generar ninguno. Entonces se evita. Algunos virus, como familias virales como los poxvirus y los adenovirus, evitan la inducción de apoptosis porque inhiben a los receptores que van a constantemente estar buscando estas señales de apoptosis y que las van justamente a efectuar en el mensaje, ¿no? Entonces los ocupan y no se llega el mensaje y no se da la inducción de apoptosis.
También se puede hacer la inhibición por medio de la inhibición de las caspasas, específicamente caspasa 8 o homólogos de la BCL2. También se puede bloquear la activación de la PKR. Recuerden que la PKR es muy importante en respuesta antiviral, ya la vimos. Y justamente ese es el ejemplo que estábamos viendo del virus de herpes simple, que produce una proteína especial viral que evita justamente la entrada hacia apoptosis y la entrada hacia estado antiviral. Ahora, para los virus de ARN, ellos tienen también la ventaja de que sus ciclos virales tienden a ser más cortos, debido a que los virus de ARN contienen menos información y también sus ciclos de replicación toman menos tiempo. Entonces, estos pueden terminar un ciclo de replicación en menor tiempo que los virus de ADN de manera general, y esto les daría la ventaja que aunque se comience la cascada proapoptótica, ellos ya terminaron varios ciclos de replicación. Entonces, esto no evita por completo que realmente se generen viriones de progenio. Y por otro lado, vamos a tener a las células que son atacadas directamente por los virus. ¿Sí? La forma más sencilla de atacar o evitar el sistema inmune, pues obviamente sería atacarlo directamente, o sea, las células que lo efectúan. Y entonces vamos a tener que los linfocitos T, los linfocitos B, los monocitos, incluso las células dendríticas, son dianas y son blancos de infecciones virales. Virus como el virus de la leucemia felina, el virus de la inmunodeficiencia, de la leucemia felina, de la inmunodeficiencia felina. En esto incluiríamos, claro está, el virus de la inmunodeficiencia humana. Estos virus se van a replicar dentro de la CD4 y van a provocar la muerte de la CD4. Por eso tienen este nombre, virus de las inmunodeficiencias. ¿Por qué? Porque se están replicando en estas células que son efectoras del sistema inmune, están provocando la muerte de estas células y por lo tanto, ¿cuál es el resultado directo? Pues una inmunodeficiencia, ¿no? Otros virus como el herpes virus equino, el virus de la leucemia murina, el virus de la bolsa de Fabricio, el virus de Epstein-Barr, también se replican en linfocitos B. ¿Qué pasa si estás matando a todos los linfocitos B? Pues no vas a tener el resultado de los linfocitos B, que son las células plasmáticas y pues, los anticuerpos. En contra de los monocitos, el virus del distemper canino, ciertos tipos de influencias o de parainfluenzas, el virus del Maedivizna, que igual lo vamos a ver más adelante. Estos también se replican en monocitos. Esto nos da igual un problemón en cuanto al control de la célula, porque no solamente está evitando la fagocitación o la fagocitosis de las partículas extracelulares y de las células infectadas o de los fragmentos de las células infectadas. En este tipo de virus también tenemos, en algunos ciertos ejemplos, está comprobado, no está comprobado en todos. ¿Recuerdan la función de los anticuerpos no neutralizantes? Que era justamente marcar a las partículas virales y a las células infectadas para fagocitosis, pero que no neutralizaban al virus. Bueno, esto en este tipo de infecciones sale contraproducente. ¿Por qué? Porque nada más facilita la fagocitosis de estas partículas virales. Pero ¿qué pasa? Las partículas virales están evolucionadas y están listas para infectar justamente estas células fagocíticas. Son fagocíticas y al mismo tiempo son las células susceptibles. ¿Y cuál es el resultado entonces de esto? Que nada más se aumenta la internalización de estas partículas virales. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Se aumenta la infección en lugar de controlarse. Esto, por ejemplo, es uno de los factores de virulencia para la peritonitis infecciosa felina. Infecta a los monocitos. Los monocitos ven esta partícula viral marcada por anticuerpos, dicen, ah, claro, esto me lo como, la internaliza, ¿y qué pasa? La célula se está infectando, está internalizando justamente el virus que se va a replicar dentro de sí.
Ujú. También, por ejemplo, en humanos, algo que pasa mucho, justamente por esto es con los virus de dengue. Con los virus de dengue tenemos 4 tipos de dengue, pero estos, justamente me regreso al ejemplo de inmunidad cruzada o antigenicidad cruzada. En estos no hay inmunogenicidad cruzada. Son todos virus de dengue, son tipo 1, 2, 3 y 4. Si tú te contagias con uno, estos anticuerpos que tú generes no te van a proteger del otro. Son 4 serotipos. Recuerden que los serotipos son justamente los grupos que se clasifican de acuerdo a los anticuerpos que los reconocen. En este caso son 4 serotipos. Uno no reconoce al otro, ni al otro, ni al otro. Pero esto es refiriéndonos a la neutralización. Otro tipo de anticuerpos sí se pueden como pegar y pueden reconocer hasta cierta medida un serotipo del otro. Entonces, si yo me infecto con el serotipo tipo 1, voy a generar anticuerpos que me neutralicen el tipo 1, pero no al 2, el 3 y el 4. Pero sí voy a tener anticuerpos que puedan reconocerlos de manera no neutralizante. Estos, entonces, en mi infección, cuando yo me contagie del virus de tipo 2 o 3, podrían reconocerlo, añadirse estas partículas virales, pero no las van a neutralizar. Van a llegar los monocitos o los macrófagos, estos van a internalizar este virus que está marcado y entonces se van a infectar y entonces mi cuadro clínico va a ser aún peor. Ajá. Esto se llama infección facilitada por anticuerpos y es una de las razones por las que luego la gente dice que no es exactamente así como pasa, pero es una simplificación es que cada vez que te da dengue te da peor. No es que cada vez que te dé dengue te da peor, es que cada vez que te contagies con un tipo diferente, esta infección está siendo facilitada y está aumentando la virulencia debido a tus mismos anticuerpos. Y luego ya casi estamos terminando. La interferencia de los virus para evitar los mensajes que mandan las citocinas. Entonces, obviamente, de aquí la principal sería la evasión del interferón. Ya vimos que el interferón es justamente una de las citocinas principales que va a lograr controlar a las replicaciones virales y por lo tanto, esto va a ser pues como una de las principales, ¿no? Entonces, de aquí vamos a tener la producción de proteínas que similen o sean muy similares a los receptores que los interferones usan. Entonces, al llegar a este receptor lo ocupan y por competencia, entonces cuando realmente llega el receptor no va a poder mandar la señal porque su ligando está ocupado. Otro es la inhibición de las vías de señalización, ¿no? Sobre todo evitando la señalización por parte de la PKR o la 2,5-oligodenilato sintetasa o producción de antagonistas. Y la otra sería el bloqueo del complemento. Recuerden que el complemento va a llevar toda esta cascada que se aprendieron seguramente de memoria y que todavía se acuerdan, nos lleva a esto, a la ruptura de membranas. Entonces, ¿cuál es la función del complemento en contra de los virus? Pues justamente en contra de la envoltura viral o de las membranas de las células infectadas. Pero, ¿qué pasa? Aquí nos ponen incluso varios ejemplos. Astrovirus, influenza, dengue, diferentes tipos de herpes, virus vaccinia o incluso poxvirus, van a atacar a toda esta cascada y a todos estos componentes en cada uno de los pasos de formación de estos complejos de complemento para evitar que se continúe la cascada y que se genere el complemento. Y como vemos, hay muchísimos ejemplos de virus que hacen esto. Y por lo tanto, en realidad el complemento no es tan efectivo para las infecciones virales. Y aquí listo, ya tenemos un pequeñito resumen de todo lo que acabamos de ver. Aquí tenemos un ejemplo de evasión por medio de mutación y variación antigénica. Ajá. Aquí tenemos una nueva infección. Cada una de estas infecciones o de estos pasitos de flechita es una nueva infección. Lo que están expresando estos serían sus proteínas de entrada, que son reconocidas por los anticuerpos específicos, el negro con el negro. Luego tenemos otra infección, se crea una variante, ¿no? Obviamente la única que los reconoce o que estarían listos para reconocer, pues son los negros, negro con negro. Este rojo
queda completamente libre. En la siguiente infección ya tendremos generación de antígenos rojos que van en contra del rojo, pero también vamos a tener la generación de otra variante que podría ser esta azul. Ajá. Y esto lo estamos viendo en vivo con la generación de muchas variantes de SARS-CoV-2. Ajá, por eso están vigilando tanto la generación de variantes, porque en alguna de estas variantes podría ser que alguna sea una variante de escape, y sobre todo variante de escape de las vacunas. Entonces, por eso lo tienen tan vigilado. Otra forma sería la competición por medio de los epítopos, ¿no? Algunas células van a generar muchas proteínas de superficie virales y estas van a llamar la atención de estos anticuerpos que en lugar de irse en contra de las partículas virales infecciosas, se van a ir nada más en contra de esto que no genera nada, ¿no? Otra será la endocitosis mediada por los anticuerpos. Aquí tenemos este virus que está siendo señalizado para estas proteínas, llega a la célula fagocítica, lo fagocita, pero ¿qué nos ponen aquí? Este virus, este pequeño virus, está escapando a este endosoma. ¿Qué pasa si escapa de este endosoma? Antes de que el pH baje lo suficiente para degradarlo, se queda infeccioso. Y entonces esto es justamente lo que nos están mostrando o de lo que hablamos con dengue. Es una infección facilitada por los anticuerpos. Otro es que algunos virus en su superficie tienen a sus proteínas, pero estas proteínas tienen una capita de azúcares. Y esta capita de azúcar evita que los anticuerpos se peguen en cierta medida y neutralicen estas proteínas. Y otra forma es que algunos virus, en lugar de salir al espacio extracelular donde están nuestros anticuerpos, están expresando las proteínas de fusión en la membrana extracelular y entonces al estar en contacto con otra membrana van a formar canales y van a formar justamente los famosos sincitios o las células nucleares gigantes multinucleadas y entonces los virus que ya están aquí listos, los viriones, pueden pasar directamente hacia otra célula, infectar de célula a célula en lugar de salir al espacio extracelular. Y listo, esto es nada más un ejemplo de, esto pasa con papilomavirus, y es nada más para que se den cuenta de toda la información que se va dentro de los virus hacia una evasión de la respuesta inmune. Ajá. No es que nada más a los virus solamente vayan a replicar su genoma y eso es todo, no. Ya han evolucionado justamente para evadir todas las defensas celulares, entonces en este ejemplo tenemos a los genes tempranos, que son del E, del 1 hasta el 8, al menos con este ejemplo, ¿no? Dependiendo del tipo de papiloma habrá más o menos. Y todos estos tienen parte en manejar a la célula y de evitar y de modular la respuesta que te pueden dar. Y al final tenemos nada más estas dos, que son las que codifican para las proteínas estructurales. Pero todas las demás justamente son para interaccionar con la célula y evitar que la célula se defienda. Listo, chicos.